Mi campo de trabajo es la biología sintética. Yo quería ser inventor de pequeño y durante mi carrera me he dado cuenta que quizá donde había las máquinas o los componentes que más me motivaban eran la biología. Y de alguna manera pues esta disciplina que está emergiendo, que es la biología sintética, que permite construir cosas con los elementos de la vida, realmente pues me ha motivado mucho y creo que puede tener un impacto muy importante en lo que es la sociedad y la medicina del futuro. La percepción que hay en la sociedad de la biología sintética es cambiante. Es innegable que durante unos años hubo un rechazo, pero yo creo que ahora mismo los productos que hacen uso de la biología creo que cada vez pues, tienen más aceptación por parte del consumidor. Por ejemplo, nos vamos a la Impossible Burger, ¿no? Estas hamburguesas veganas, pero hechas totalmente con biología sintética. También estas pieles sintéticas hechas que no hace falta matar ningún animal, sino creciéndolas, puedes crecer piel, puedes crecer otros materiales como son el nylon, etc. O sea que yo creo que está cambiando un poco la percepción a una que yo creo que en gran parte empieza a ser muy, muy positiva. Yo creo que los grandes retos que ahora mismo hay en la biología sintética probablemente son relacionados con medicina, ¿no? Curar cáncer, envejecer mejor, y creo que se están desarrollando algunas terapias que han llegado a los pacientes. Creo que la biología sintética puede tener un impacto muy grande, es en reducir el impacto de nuestras actividades económicas al planeta, ¿no? Ya sea reduciendo la dependencia de combustibles fósiles o, por ejemplo, pues hacer procesos industriales mediante fermentaciones, mediante cosas vivas que son mucho más respetuosos y a veces incluso carbon negative. Yo creo que somos un grupo bastante diverso, pero creo que sí que hay algunos rasgos que son bastante más comunes, ¿no? Yo quizá uno de muy importante es la perseverancia, especialmente en biociencias. Son carreras largas, donde las cosas cuestan, o sea, la perseverancia es clave para poder pues, bueno, ir probando hasta que las cosas funcionan. Y después, por otro lado, yo creo que es muy importante también algún punto de creatividad, ¿no? Porque al trabajar en la frontera del conocimiento, pues bueno, sí que hay que ver las cosas de manera distinta y bueno, y tener un poco pues, esta mente abierta, ¿no? Para poder ir un poco más allá.